Confidencias arcanas. Esto ocurrió en el año 1993, a finales de 93, durante un viaje que hice a Egipto, y en este viaje vamos a decir que se despertó mi conciencia. En un principio yo no era consciente, valga la redundancia, de este cambio. Fui dándome cuenta de una forma paulatina, progresivamente, durante 6-7 años. Al cabo de estos 7 años, yo ya era otra persona totalmente distinta desde aquel momento y de aquel viaje. Es decir, mi vida había dado un giro de 180 grados, totalmente, ¿no? Fue a partir de entonces que yo sentí la necesidad de dedicarme a conocer, a investigar precisamente esa parte de la historia ignorada que la historia oficial no quiere contar, que oculta, y que es donde se encuentra la mayor parte de las veces la verdad, o lo más cercano a la verdad. A partir de ese momento, pues como te digo, empecé a interesarme por estos temas que tampoco los elegía yo. Era curioso, ¿no? Era como si algo o alguien se empeñase en que yo fuese a investigar sobre un tema muy concreto, muy determinado. Y como yo aún era muy escéptico, llevaba muchos años desempeñando una profesión, que bueno, yo era director financiero de empresas multinacionales, y mi forma de razonar era muy cuadriculada, muy racional. Como comprenderás, pasar de esa forma de razonar, de pensar, a una forma, vamos a decir, más intuitiva, más basado en la intuición, pues como que no era muy normal, ¿no? Ni lógico ni normal. Recuerdo que en las primeras entrevistas que me hicieron, en los primeros libros que publiqué, siempre me preguntaban cómo una persona tan escéptica como eras tú, que realizabas un trabajo tan racional, de golpe da ese cambio, ese giro total, ¿no?, de 180 grados, y se dedica a escribir sobre estos temas. Bueno, yo mismo no sabría dar la respuesta, me ocurrió. Es como le ocurre a un chamán. El chamán tiene que nacer después de una muerte, es decir, tiene que morir como lo que era, tiene que sufrir una especie de trauma para transformarse, dejar lo que era, morir, o sea, muere en lo que era y nace como una nueva entidad, un nuevo ser, en este caso un chamán. A mí me ocurrió algo muy similar. Dejé lo que era hasta entonces y nació una nueva persona en la que era mucho más consciente de la vida, de la realidad, de lo que es importante o de lo que realmente es importante en la vida, y dejando aparcado la parte pues material, no del todo, porque desgraciadamente estamos en un mundo material, necesitamos, pues bueno, igual que comer y vestirnos y una serie de cuestiones que por lo tanto uno no puede decir, bueno, paso de todo lo material, no se puede, es evidente que no. Pero se me dieron los medios para poder dedicarme a esta nueva faceta, que era la de escribir en base a las investigaciones, a los descubrimientos o a lo que yo recibía. Y desde aquel momento es lo que he estado haciendo hasta ahora. Yo siempre pongo un ejemplo. Hoy día, hablar de las ondas hertzianas no supone ningún problema, todo el mundo lo entiende. Si yo te digo que las ondas hertzianas existen porque es el medio por el cual se transmite la información, es decir, tú tienes un aparato de radio o de televisión, que sabes que hay una emisora, hay un emisor que bien te emite por la radio el sonido, la voz, o bien te emite las imágenes y el sonido por la televisión. Tú simplemente te limitas a sintonizar el canal que quieres oír o ver, y lo ves. Y te digo, es que esto es gracias a las ondas hertzianas, que a pesar de que no las ves con los ojos,
ni las puedes tocar, ni las hueles, existen. Si no hubiesen ondas hertzianas, tú no podrías ver esa imagen, ese programa de radio, escuchar el programa de radio, lo que fuera. Nadie lo duda y nadie las ve, ni las puede tocar, ni oler, ni sabe cómo son. Y existen infinitas, vamos a decir, modulaciones de frecuencias, tantas como números. Entonces, cuando la gente, o les intentas explicar que igual que existen las ondas hertzianas, que transmiten esa información, hay otro tipo de ondas que vibran o están en otra frecuencia y que nuestro cuerpo es capaz no solo de recibir un tipo de ondas, sino otras muchas. Es como el que va al gimnasio y está cada día haciendo una serie de ejercicios físicos y bueno, pues desarrolla los bíceps porque está haciendo pesas. Ese al cabo de un tiempo pues tiene un cuerpo, unos músculos diferentes al resto de lo normal, pero porque ha estado practicando esos ejercicios físicos. El que está todo el día en el sofá, ¿no? El único músculo que se le desarrolla es la barriga, ¿no? Pues bien, cuando la persona, el ser humano, el cerebro, se prepara o de alguna forma practica esta posible, o la forma en cómo poder recibir o captar esa información mediante esas otras frecuencias de ondas, lo percibe, lo recibe. Efectivamente, esto demostrarlo es difícil porque requiere de la experiencia de cada persona. Si hubiese un método científico por el cual, haciendo tal o cual ejercicio, todo el mundo lo pudiera conseguir, pues seguramente que bueno, ya no estaríamos aquí ni estaríamos hablando de esto, sería todo mucho más fácil y quizás, pues igual que ocurre con los atletas, solo el que tiene constancia y va al gimnasio y practica y tal, pues consigue esos cuerpos tan atléticos y tal, pues aquí ocurriría algo igual. Entonces hay personas que pueden desarrollar estas facultades de tipo extrasensorial con más facilidad que otras. Por eso existen videntes, existen clarividentes que pueden conectar y contactar con otras entidades que existen en otro plano que está interrelacionado con el nuestro, aunque no lo veamos con los ojos. Pero eso no significa que no existan. Y en cambio no todo el mundo es capaz, no porque no pueda, se puede potencialmente, todos podemos, pero hay quien tiene más facilidad que otros y quien lo desarrolla y quien no se preocupa de eso. Pregunta. Es cierto que yo me noto mucho más sensible, mucho más. La sensibilidad está a flor de piel, me afecta todo de una manera, pues te diría que multiplicada muchas veces a lo que antes me podría afectar algo. Por lo menos yo me siento muy compenetrado y muy conectado con la naturaleza en general, con todo. En la naturaleza está todo, ¿no? Pero sobre todo con aquello que es más desvalido, más débil. Los niños, los ancianos o un animal. Siempre tiendes a ayudar de como sea, de la forma que sea, para intentar paliar de alguna manera, ¿no? Y esto pues ya te lleva a seguir un camino determinado en la vida, ¿no? Entonces estás desgraciadamente del lado siempre de los perdedores, ¿no? Pero bueno, a mí eso no me molesta, ¿no? Lo malo es que no pueda ayudar como me gustaría. Esa sería la mayor sensibilidad que sí que noto, que siento y que bueno, que creo que demuestro en mis escritos o en mis poemas o en mis actuaciones. Bueno, yo tengo que decirte que, ya te lo dije antes, para mí la casualidad no existe. La casualidad es algo que se atribuye o se suele dar como respuesta cuando no se conoce el por qué suceden las cosas. Todo siempre obedece a una causa, a una causalidad. De hecho, hay una frase que siempre la utilizo en mis libros, ¿no? Que es esta de que no cae la hoja del árbol sin que esté meticulosamente planificado. Esto que puede parecer algo tan nimio que no tiene importancia, una hoja de un árbol que esté planificado. Bien, cuando reflexionamos, cuando observamos y cuando vemos realmente lo que sucede en la vida, nos damos cuenta que es así. Todo, absolutamente todo, incluso una hoja de un árbol, no cae
si no está planificado. Llegar a entender esto, a comprender esto, no es fácil. Requiere de un proceso, vamos a decir, de reflexión, de entrenamiento para alcanzar un estado de conciencia que te permite entender unas cosas, porque estás un poco al margen de lo material, de otras cuestiones, y te centras más en lo que es importante. Y en ese momento eres mucho más consciente de todo lo que te rodea. Estás en otros niveles. En nuestra vida, en este mundo, existen varios niveles, muy sutiles, pero que se diferencian. Todas las personas, aunque tengamos potencialmente la misma capacidad de acceder a estos niveles, no todos estamos en el mismo nivel. Ni a todos nos resulta de la misma manera más fácil o menos fácil acceder. Cuando estás en cierto nivel existe una conexión, una interconexión con todo, con la naturaleza y por lo tanto con los seres que están dentro de esa naturaleza. Cuando yo escribo este libro, yo estaba conectado con esta parte de la naturaleza. Por lo tanto, las personas, en este caso estos chamanes, por cierto son jefes chamanes de diferentes tribus de Norteamérica y de Mesoamérica, de México, pues por una de estas cuestiones, ya no digo casualidades porque no existen, tienen conocimiento de mi libro, de mi trabajo, de mí, por otras que no son casualidades, sino causalidades. A mí me invitan a dar una serie de charlas en Nueva York y en Texas, y cuando estoy en Texas se ponen en contacto conmigo estos chamanes porque iban justamente, no digo que es casual, porque no es casual, a realizar una, vamos a decir, una reunión de jefes chamanes para realizar una ceremonia sagrada de sanación, de peyotes y tal. Y me invita. Bueno, claro, para mí eso era un regalo y yo accedo, por supuesto, encantado. Y ahí me tienes durante 14 horas sentado dentro de un tipi con 40 personas realizando unos ejercicios para ellos muy sagrados, muy importantes de sanación, donde sigo aprendiendo, experimentando, que luego traslado en mis libros y explico para que la gente, el lector, pues conozca un poco todo este mundo. Y esto se produce porque existe esta conexión. Cuando tú estás conectado con la naturaleza, te puedes conectar incluso con las plantas, con los árboles. Yo no sé si lo sabes, pero el abrazar a un árbol, el estar en contacto con un árbol, a veces incluso te llega una información que, aunque no creas que es posible, se produce, y es que el árbol te cuenta la vida o lo que ha sucedido o lo que conoce. Son seres vivos. El que no sean como nosotros no significa que ellos no tengan información acumulada y que la puedan transmitir. Que utilizan otros medios, otros canales, hemos hablado antes de las ondas hertzianas, pero que hay infinidad de ondas. Sí, pero que existe. La información siempre está ahí. De hecho, hace unos años, pues hablar de que un cristal de cuarzo podía contener pues una cantidad de información de millones de bytes, podía parecer algo de ciencia ficción. Ahora ya se sabe que no. Tenemos microchips que trabajan con cuarzos y en un microchip tenemos miles de gigabytes de capacidad de memoria, algo que era impensable. Hace pocos años las máquinas, los cerebros electrónicos que se llamaban, que iban con memoria de ferrilla, de ferrucha tal, tenían una capacidad muy limitada, a veces tienen una K, 1024 bytes, y ahora estamos hablando de millones en un espacio muy reducido. Yo te puedo decir que en un fotón de luz, que apenas lo podemos medir, cabe mucha más información que en el mayor de los ordenadores que tenemos hoy día. Pero aún no hemos conseguido, o no sabemos, ese protocolo científico que te he comentado antes, cómo utilizar, de qué manera, un solo fotón para almacenar información, pero la tiene. La luz, cuando se habla y místicamente dice que venga la luz, no se está refiriendo a la luz que nos ilumina el sol. El iluminar no es solamente por la luz, es por la información, es el conocimiento. Entonces, ya los maestros, los antiguos maestros de hace miles de años, cuando nos estaban hablando de la luz, del conocimiento, de la iluminación, no se referían a lo que ahora pues, podemos ver cuando nos ilumina un foco, ¿no? Sino a esta iluminación a través del conocimiento. Y por lo tanto, además hay una semejanza y realmente es así, es que la luz
es un medio de información. Tendríamos que entrar en conceptos un poco ya más profundos, filosóficos, pero todo esto, cuando tú contactas a estos niveles, te resulta más fácil. Empiezas a comprender conforme vas avanzando. Es cuando, igual que vas al colegio, empiezas en primero de primaria, ya en GB, tal, y cuando estás en tercero empezando a sumar, restar, no te puedes poner a intentar aprender a resolver una ecuación de segundo grado o álgebra, porque no estás preparado aún, no entenderías. En la mayoría de los casos siempre hay genios, siempre hay alguno, pero no es lo normal, ¿no? En cambio, esta forma de evolución del ser espiritual que tenemos, los seres humanos, no somos, te lo comentaba antes, no somos solamente un cuerpo físico, somos el cuerpo físico, pero además estamos interrelacionados con un cuerpo mental, con un cuerpo, en este caso, espiritual, o el alma, ¿no? Y esta interrelación entre los tres cuerpos es lo que formaría la identidad del individuo. A partir de aquí se puede descomponer, en fin, y veríamos, empezaríamos a hablar de cosas que se explican, por ejemplo, en ese libro de los viajes astrales, de los desdoblamientos, de muchas cuestiones, que darían respuestas a esas preguntas que la gente se suele hacer y que, desgraciadamente, no siempre las obtiene. Yo entiendo que un libro debe de contener tres cualidades. La primera, que entretenga. Un libro debe de entretener, debe servir para entretenerte. La segunda, que lo que te esté explicando sea cierto, sea algo que te sirva. Y la tercera, que te demuestre lo que te está explicando. Con estas tres condiciones mínimas, ese libro vale la pena leerlo y escribirlo sobre todo, ¿no? Porque va a ayudar. Si además luego consigues más cosas, mejor. Entonces yo siempre en mis libros lo que busco es que exista esa pedagogía que te enseñe lo que se está explicando, que te demuestre que efectivamente esa pedagogía que se está mostrando es cierta y que te haya servido además de entretenimiento. Con lo cual disfrutas leyéndolo, aprendes y encima ves que es cierto.